Es momento de iniciar, José Carlos. Creo que ya son suficientes. Sí, también creo que ya son suficientes y son, pues, buenas alternativas. Muy bien, entonces, adelante. Sí, esperemos que allá en casa nuestros alumnos también tengan esta muy buena oportunidad de desarrollar estas alternativas con las representaciones técnicas que les vamos a mostrar. ¿Te parece si los voy pegando en el pizarrón para que lo vean muy bien nuestros alumnos? Claro, pero creo que antes debemos de ver otras representaciones técnicas para poder escoger la que más convenga al alumno. Me parece perfecto. Estamos grabando. Iniciamos. En 5, 4, 3, 2. Les doy la bienvenida, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, a este espacio dedicado al área de tecnología de la estrategia Aprende en Casa. En esta ocasión, el tema es cómo representar nuestra alternativa de solución. El propósito es representar técnicamente la solución seleccionada de manera sencilla. Y para ello contamos con la presencia de la maestra Gabriela Palma Aguilar y de su servidor José Carlos Guerrero Muñoz. Gracias, maestro José Carlos. Es un gusto participar con ustedes en esta sesión. Y ustedes, jóvenes, espero se encuentren bien allá en casa. Muchas gracias, Gabriela. Para mí también es un placer compartir esta sesión con ustedes. Inviten a su familia a que observen con ustedes esta sesión. Es importante que tengan a la mano cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. También revisen sus notas de las sesiones anteriores para que puedan comprender mejor las ideas planteadas. Es momento de iniciar la siguiente fase del proyecto, no sin antes recordar el problema técnico que estamos resolviendo. Una estudiante de tercer grado de secundaria vive en una unidad habitacional ubicada en el Estado de México y la mayoría de sus vecinas y vecinos se dedican al comercio y a la elaboración de artesanías. Casi todo el año, todas y todos carecen del agua necesaria para realizar sus actividades cotidianas. Además, sufren de inundaciones debido a las constantes lluvias y a las coladeras que se encuentran tapadas tanto por la basura como por la tierra que se desprende en las calles, pues estas no están pavimentadas. Hasta ahora no han contado con los medios técnicos que permita a la alumna, su familia y sus vecinos evitar la escasez de agua, ni aprovechar de forma eficiente la que llega actualmente a la comunidad. ¿Qué producto o servicio pueden generar para lograr tener el agua que requieren, considerando que este sea económico, sustentable y comunitario? En la sesión anterior, los maestros David y Enrique eligieron la alternativa de solución más adecuada entre las que consideraron. ¿Recuerdan que para hacerlo tomaron en cuenta puntos muy importantes? En efecto, Gabriela, uno de ellos es el cumplimiento de las condiciones y requerimientos planteados en el problema técnico, además de los elementos de innovación. También se tomaron en cuenta algunos requerimientos respecto a materiales, medios técnicos y energía. La verdad, no fue fácil seleccionar una alternativa de solución. Había varias muy buenas, pero siempre debemos considerar lo que acabamos de mencionar y la disponibilidad en el contexto de las y los creadores del producto. Así es. Además, no debemos olvidar las implicaciones en la naturaleza de la generación, uso y desecho del producto o servicio que satisfará la necesidad identificada y resolverá el problema técnico. Ni sus implicaciones sociales. Ni sus implicaciones sociales. Todo esto se tiene que valorar antes de tomar cualquier decisión. En efecto, maestra Gabriela, y la alternativa de solución a nuestro problema técnico, si mal no recuerdo, es fabricar e instalar un sistema recolector para la recuperación de aguas pluviales que nos permita aprovechar este recurso natural. ¡Qué buena memoria tienes, maestro! Pero no te creo eso de si mal no recuerdo. Tienes toda la razón. El síndrome del innovador técnico no me permite olvidar detalle alguno de nuestro proyecto. Así que, bueno,
Ya que tenemos la alternativa de solución, es momento de elegir la representación técnica que nos ayudará a comunicar. ¿Cómo será? Uy, es que elegirla no es fácil. Existen varias formas de realizar nuestra representación técnica y muchas de ellas pueden ser muy útiles. Claro, pero resulta sencillo hacerlo cuando se analizan perfectamente todos los elementos de nuestras alternativas de solución para decidir cuál es la más apropiada. Tienes toda la razón. Si se cuenta con los elementos necesarios, es más sencillo elegir entre, por ejemplo, realizar dibujos a mano alzada o hacer bocetos. Si se van a utilizar símbolos o gráficas para poder transmitir a las y los demás nuestras alternativas de solución, donde se pueda apreciar la información clara y precisa de lo que queremos llevar a cabo. Pero antes de decidir, ¿te parece si recordamos algunos conceptos importantes? Seguramente ustedes, alumnas y alumnos, ya los conocen y los han trabajado en sus proyectos desarrollados en las sesiones pasadas. Muy bien, Gabriela, pero ya sé, te propongo que realicemos preguntas y que las y los jóvenes vayan dando respuesta como si fuera una entrevista. Me encanta tu propuesta. En este caso, nosotros o algún acompañante en casa podemos tomar el rol de entrevistadora o entrevistador y nuestras alumnas y alumnos el rol de quien responde. Oye, así me gusta más. Pero recuerda que ellas y ellos ya conocen los elementos de una entrevista. Ah, eso ni dudarlo. Entonces será una entrevista libre y nuestro objetivo es recabar información de las formas de representación técnica que conocen, con preguntas abiertas. Recuerden que no se trata de responder con un sí o un no. Tienen que dar detalles y así demostrar los conocimientos en relación a nuestro tema. Si el entrevistador o la entrevistadora puede grabar o anotar las respuestas, sería magnífico. Ahora sí, adelante con nuestra simulación de entrevista. Preguntas. ¿Qué puedes decirme sobre la importancia de realizar una representación técnica y a qué se refiere? ¿Cuáles son los elementos gráficos más relevantes en las representaciones técnicas? ¿Qué características tienen los dibujos a mano alzada que has realizado? ¿Cuál es la diferencia entre un dibujo a mano alzada y un boceto? ¿Cuáles son las características de un diagrama, gráfica y esquema? ¿Por qué consideras que es importante conocer y emplear señales, códigos y símbolos en una representación técnica? Creo que ya con esas preguntas podemos darnos cuenta del conocimiento que tiene la entrevistada o el entrevistado sobre el tema. Si les faltó dar respuesta a alguna pregunta, investiguen y realicen algunos ejemplos. Así contarán con los conocimientos y las habilidades para elaborar la representación técnica que pudiera ser más útil para su proyecto. Por si las moscas, como dice mi abuelita, veamos un video sobre las representaciones técnicas. Así se pueden despejar dudas en caso de tenerlas. ¡Corre video! Hola jóvenes, buen día. Me da gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a una cápsula más de la materia de tecnología. Me imagino que ya se encuentran en la fase de representar su alternativa de solución, pero ¿saben cuáles son las formas de representación técnica? ¿Saben cuáles son sus características? En esta primera parte te explico algunas formas de representación técnica, así como sus características, así que debes estar muy atento. La representación técnica se refiere a cualquier símbolo, señal, código, dibujo o gráfica que transmite información de manera directa a toda persona que mantenga un contacto visual con el mismo. Podemos encontrar diferentes formas de representación técnica, como lo es los símbolos, las señales y los códigos, el bosquejo, el boceto, el dibujo. También encontramos los diagramas de flujo, las gráficas, los esquemas, el plano y la maqueta. A continuación, te explico cada una de estas. En primer lugar, tenemos a los símbolos. Los símbolos son todas aquellas demostraciones gráficas de una idea en general. Se utilizan en la mayoría de las actividades humanas, como por ejemplo, en el campo de la tecnología, el símbolo es una abreviatura constituida por signos o letras.
Las señales son signos, objetos, gestos, marcas, luces o sonidos que se usan con el fin de indicar cierta información o representar alguna cosa. Sustituyen a las palabras y tienen mucha utilidad práctica, pues sirven para orientarnos, para evitar peligros, para informarnos o para ayudar a otros. Los códigos son un conjunto de símbolos que se emplean para comunicar algo mediante reglas ordenadas. Una letra, palabra, frase en otra forma o representación. El bosquejo es el primer trazo de cualquier idea, concepto o plan. Se trata de trazos sencillos que pretenden plasmar de manera general distintas ideas, sin la ayuda de alguna herramienta como una regla o un compás. El boceto, esta palabra proviene del término italiano bozzetto, que quiere decir roca sin pulir. Por lo tanto, así como la roca sin pulir, un boceto es un proyecto inacabado o un proyecto por nacer. En otras palabras, el boceto permite a su realizador hacer las primeras pruebas de su obra final. El dibujo es la figura, imagen o delineación que se suele hacer de manera manual y con la ayuda de alguna herramienta, como un lápiz o un pincel sobre diferentes materiales, pero también se puede realizar a través de aplicaciones y programas de manera digital. El diagrama de flujo. En un sistema técnico, un diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica de los pasos que se deben seguir para realizar un proceso. Las gráficas se asocian mayoritariamente a la estadística. En tecnología comunica con imágenes, símbolos o formas gráficas los resultados arrojados de alguna investigación de campo para la realización de algún proyecto o cualquier tipo de actividad que dé como resultados números. El esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. El plano se considera una representación gráfica de superficies de diferentes tipos. Esta se utiliza en arquitectura con el objetivo de diagramar en áreas planas otras superficies que son generalmente tridimensionales. Y por último, la maqueta. Se basa en la creación de cualquier estructura, bien sea arquitectónica, de diseño, de ingeniería o de cualquier tipo de producto a una escala considerablemente menor, para comunicar las funcionalidades, los volúmenes y los diámetros de esta. Ahora que ya conoces las diferentes formas de representación técnica, ¿cuál consideras que sea la mejor para representar tu proyecto de innovación? Toma en cuenta las características de cada una de estas. Pero, si aún tienes dudas, no te preocupes. En la próxima cápsula, me acompañan docentes de los diferentes énfasis tecnológicos para explicarnos algunas formas de representación técnica. Así que nos vemos en la próxima. Qué importante es conocer todas las opciones que tenemos para hacer representaciones técnicas de nuestros proyectos. ¿Ustedes, alumnas y alumnos, ya conocían todas ellas? Si no las conocían, es importante que investiguen más al respecto. Cada una tiene características que hacen que sea útil para un proyecto u otro, así que explórenlas todas. Así es, y fíjate que hay representaciones técnicas que se utilizan más en un énfasis tecnológico que en otro. Conozcamos un poco más al respecto en el siguiente video. Hola jóvenes, buen día. Me da gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a una cápsula más de la materia de tecnología. En esta ocasión vamos a platicar sobre cuál es la representación técnica más apropiada para su proyecto de innovación. Para ello, me acompañan docentes de los diferentes énfasis tecnológicos, como lo es administración contable, informática, diseño industrial, confección del vestido e industria textil y ofimática. El propósito, que nos puedan explicar cómo se utilizan algunas formas de representación técnica y así poder representar nuestra alternativa de solución. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! La representación técnica sirve para la realización de cualquier tipo de proyecto o trabajo donde se tengan que especificar y representar gráficamente todas las pautas e información necesaria. Es esencial para lograr la producción de un proyecto. En el término de señales, es un sistema de símbolos representados gráficamente
a través de los cuales se transmiten las acciones que hay que realizar. En el énfasis de diseño industrial, trabajamos con la señalética para un buen y correcto funcionamiento dentro y fuera del taller. Visualizamos los colores que identifican cada señal. Por ejemplo, los azules que representan señalética informativa, los amarillos indican prevención y los rojos que son restrictivos. En el énfasis de administración contable, usamos la representación técnica para informar el cómo se llevan a cabo los procesos y no se limita a las grandes, medianas y pequeñas empresas, sino también a los procesos diarios en negocios familiares y pequeños. Por ejemplo, los diagramas de flujo que son útiles para visualizar, esquematizar, analizar y optimizar las actividades de un negocio. Desde el manejo de las entradas y salidas de un producto en un almacén, la elaboración de una factura, la elaboración de un producto, la organización de un evento de capacitación o en movimientos bancarios. La ventaja del diagrama de flujo es que puedes conocer de una manera ágil y sencilla la operación de un sistema técnico que, mediante la representación de responsables y la secuencia de procesos con símbolos, ayuda a una mejor comprensión, eficientando el trabajo. Representación técnica, gráficas. En informática, los gráficos o gráficas son imágenes realizadas por una computadora. Es una representación visual que el ordenador genera sin necesidad de utilizar texto. Un gráfico es la herramienta que se utiliza para interpretar los datos o cifras representadas en gráficas. Estas pueden ser en barra o pastel, entre otras, e imágenes. Por ejemplo, en el caso de las hojas de cálculo, se usan estos gráficos para representar datos numéricos y o facilitar el análisis de datos estadísticos. En el énfasis de confección del vestido e industria textil, la representación técnica que utilizamos son bocetos con técnicas a mano alzada. Posteriormente, realizamos diseños con un figurín ya con proporciones. Y en la actualidad, ya existen programas para realizar este tipo de dibujos. Por último, tenemos a los esquemas. Como recordarás, representan de manera simbólica uno o varios objetos o cosas inmateriales. Generalmente, se mezclan imágenes con palabras. Los esquemas pueden representar procesos, conceptos, organizaciones, sistemas y comunicación. Por ejemplo, los organigramas. El organigrama es una herramienta muy útil para que una empresa tenga claridad en sus procesos operativos y administrativos y en la conformación de sus equipos de trabajo. En este tipo de esquemas se representa gráficamente a la empresa, se establecen los puestos de la empresa y se indican las líneas de mando, las relaciones de trabajo y sus responsables. Ahora ya conocen el cómo utilizar algunas formas de representación técnica. Es momento que ustedes elijan la más adecuada para representar el producto o servicio que van a generar y de esa forma su proyecto de innovación sea un éxito. Espero que la información sea de utilidad. Nos vemos en la próxima. Jóvenes, espero hayan tomado nota de lo visto en el video, ya que seguramente usarán algunas de estas representaciones. Así es, pero lo importante es que con toda la información que revisamos, ya podemos tomar la decisión de la representación técnica que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Exacto, considero que la mejor opción es el boceto, porque nos permite hacer un primer acercamiento al captador pluvial que queremos crear, pero con algunas de las características que se podrán ver una vez que lo hagamos. Claro, porque ya vamos incluyendo el volumen y las proporciones que van a tener, aunque todavía no necesitamos señalar medidas exactas ni materiales a utilizar por ahora, ¿eh? Además, podemos hacerlo sin usar regla o compás. Solo necesitamos
lápiz y papel. Bueno, y también un buen pulso. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿También eligieron el boceto o qué otras opciones consideraron? De ser así, pueden poner manos a la obra y recuerden, no se limiten en la cantidad de bocetos que hagan, ya que poco a poco lo afinarán hasta llegar a mostrar con más precisión el producto o servicio que desean crear. Ahora sí, ¿me ayudas a realizar el boceto de nuestro proyecto? Creo que es necesario realizar 2 bocetos. La versión acortada, que es donde mostraremos cómo podría verse nuestro captador pluvial, y la versión final, en la que se puede ver el captador instalado en el edificio. Ya entendí. Bueno, haré el boceto de la versión acortada. Mira, este es un primer vistazo a nuestro proyecto. Aquí podemos ver algunos de los elementos principales de nuestro captador. Claro, no soy muy buena dibujante. No digo. Pero aun cuando no lo fueras, no hay que preocuparse. Lo importante es que tú ya plasmaste algunas características de nuestro sistema de captación de lluvias en un papel. Y de ahí se puede ir perfeccionando. Además, en las próximas sesiones seguiremos con la planeación y en ese momento se tendrá concretamente la forma y dimensiones exactas. Ahora realizaré el boceto de cómo quedaría nuestro sistema en un edificio de la unidad habitacional en la que vive nuestra alumna. ¿Qué te parece? Aquí ya podemos verlo instalado en la parte de arriba del edificio. Perfecto. Con eso ya iniciamos nuestro diseño. A partir de estos bocetos podemos ir afinándolo. Ustedes jóvenes, allá en casa, hagan su boceto adaptando a su contexto lo que planteamos aquí. Si no viven en un edificio y viven en casa, su boceto tendrá que ser de su casa. Pueden utilizar nuestro formato número 3 que verán en la siguiente diapositiva. En la siguiente sesión continuaremos con nuestro proyecto y la representación técnica. No olviden compartir con su familia lo que aprendieron hoy, sus reflexiones y puntos de vista con su maestra o maestro de tecnología. Nos vemos en la próxima sesión de tecnología de Aprende en Casa. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.